Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. ¿Qué dice Nueva York? Pues está nevando. Se puso a nevar. Está Hace un chido, frío, ¿no? pero... Sí, ahorita está más o menos tranquilo el frío. Mañana va a estar, pero bárbaro. El frillazo de que se congele ya todo. Perrón, Sí. ¿no? Sí. Ya sí, ya no las compras frías, ya. No, ahí nomás, mira, las pongo ahí en el jardín. Correcto. Ahí quedó. Desconecto el refri. Baraja. ¿Qué dice el frío por allá? Por donde están viviendo. Pues ya bajando la temperatura, profe. Aquí está bien frío, igual el clima, profe. Está bien nublado, oiga, por acá, por donde yo estoy. Estás en la Asia, Huicho. Pero está haciendo frío, ¿no? Es que el bicho es pro y le gusta estar en la escuela. Sí, estás en la escuela, Huicho. Creo que te El dejaron. fondo, Vine a buscar el fondo bien pro. pero no lo encontré, güey. Te dejaron encerrado desde que inició la cuarentena. Güey. Sí, güey, fui al baño y ya no me han sacado. Bueno, vamos a seguir con este tema.
ahí nos quedamos en esta de Puertos, Inge ahí en Puerto. que decíamos que es un sitio litoral en un río en sus desembocaduras que se vende mucho a las embarcaciones y que permiten tomar o depositar mercancías e inclusive hacer la reparación de un barco, y que la clasificación era en puertos naturales y artificiales, donde los naturales por lo regular correspondía a una bahía y por sus características podía ser un puerto natural abierto o foráneo o un puerto natural cerrado, y de los artificiales que eran aquellos que, a pesar de no haber condiciones morfológicas satisfactorias, estas se logran mediante la construcción de diques, rompeolas y escolleras. Es decir, se hace el puerto, ¿no?, artificial, no de manera natural. Entonces tendremos como naturales el puerto de Bahía de Banderas en Jalisco o el puerto Márquez en Guerrero. Además, estos son abiertos, ¿no? Y los naturales cerrados, tenemos la vía de Acapulco y la de San Carlos en Sonora. De los artificiales, en Dos Bocas, en Tabasco y en Veracruz. De las obras auxiliares y sus características, un canal de acceso a ser definido por 2 escolleras con un claro de 50 metros, un antepuerto con dimensiones mínimas de 400 por 200 metros, una dársena o zona de maniobras para embarcaciones. Los muelles tienen por objeto permitir el embarque y desembarque de pasajeros, así como la carga y descarga de mercancía. Sirve también en ocasiones para protección del área del puerto al detener el material de acarreo litoral. 2 secciones típicas de estas obras se muestran en la siguiente figura. El Duque de Alba, que es una estructura que sirve de protección a muelles y otras obras contra el impacto de barcos u objetos flotantes, constituida por pilotes de cimentación y los muros o tablas-tacas, que van a considerarse como elementos de retención en los límites con una masa de agua, ¿no? Y el dique seco, con objeto de reparar y construir navíos. Los rompeolas y escolleras, ambas estructuras son de protección para puertos y bahías y sirven para dar entrada a los barcos en los muelles. Las escolleras, sí. Entonces tenemos las siguientes figuras, las partes principales de un puerto, ¿no? Los laterales, que serían las escolleras, el canal de acceso, que sería la parte central, que va a una zona dragada, donde están los muelles de administración, de aduana, de policía, de terminal, y tenemos la dársena y el dique seco. De la figura de arriba tenemos el muelle mostrando los esfuerzos actuantes y donde se considera la presión hidrostática, el estribo soporte, en marea alta, en marea baja, el nivel medio, el peso de la mampostería, la sobrecarga del terraplén y la tracción de los barcos sobre los amarres, así como los empujes del terraplén de las fuerzas P1 y P2. Y ese sería el muelle mostrado, pues, los esfuerzos actuantes. Y en la imagen B tenemos un muelle en roca, ¿no?, donde estamos viendo en marea alta hasta más de 6.5 metros y en marea baja hasta 0.50 metros. De las escolleras tenemos pendientes de uno en horizontal y un cuarto en vertical.
vacíos con roca. El material grueso lo rellena roca fina, la cabeza de concreto hasta de 8 metros de altura. Con respecto al nivel que se tiene de más o menos 1 metro, referenciado al nivel medio del océano. El lado del puerto tiene pendientes de un medio a 1 por arriba del nivel del agua y de un cuarto en horizontal y uno vertical por abajo de este nivel. Y dentro de lo que sería el rompeolas tendríamos seleccionada material de cantera y en el centro núcleo 2-1 de residuos de la cantera. Entonces, con estas inclinaciones pues se ponen las escorillas y los rompeolas para impedir la erosión, impedir la energía de las olas del mar. El objetivo es proteger contra viento y marejada, ¿sí? Y obviamente pues también proteger las construcciones realizadas. El nivel final, cuando viene una marejada de hasta 4.5 metros lineales, puede llegar hasta pasar los 5 metros. Los problemas geotécnicos sería la erosión y el asolve que tienen estas zonas. La línea de costa no es estable por intemperismo y erosión o por movimientos tectónicos. También hay problemas de levantamiento y hundimiento en las costas. El conocimiento del tipo de fenómeno que va a afectar la obra marítima y el tipo de sedimento que tengamos para el desasolve. Hay que determinar los factores de acuerdo a Cnini para el diseño de una obra de este tipo con respecto a la dirección y sentido de llegada del viento, de las corrientes costeras, y de las corrientes de marea que acarrean sedimentos. Hay que determinar las características principales de estos sedimentos, ¿no? O sea, su forma, su composición, su tamaño. Y hay que calcular aproximadamente las cantidades de sedimento que se están depositando y que a la larga llegan a inutilizar la obra. Hay problemas de evolución en las costas. Las costas escarpadas pues presentan problemas de movimiento en masa del terreno, así como la caída de grandes bloques por el efecto de la erosión marina al pie de los acantilados y la absorción de agua de las masas de roca, lo cual facilita su deslizamiento. Deberán de tenerse en cuenta aquellos fenómenos que puedan ocasionar una alteración súbita de la morfología de la costa, como son la actividad volcánica y la sísmica. Por otro lado, la velocidad y dirección del movimiento tectónico deberán ser considerados al evaluar la evolución morfológica de las costas. Los bancos de materiales pues pueden ser rocas, es decir, material natural, o puede ser material artificial, llamados tetrápodos. Estos tetrápodos pueden ser de cemento, de concreto, pero también pueden ser de plástico, de PVC. La cimentación de estas estructuras se basa en meter pilotes, después por volteo poner una capa de suelo resistente para que la afluencia del suelo soporte la deformación del pilote, se hace un relleno de aporte y la sobrecarga, que serían los tetrápodos, ¿no? La exploración de los suelos hay que ver su extensión, dónde se ubican,
y cuál es su clasificación. También de las rocas pues, sería su clasificación y su estratigrafía. ¿Qué procesos costeros se dan en cuanto al tamaño de las olas, las corrientes, las mareas, la dirección de los vientos, la vida de organismos marinos que afectan el área en estudio o que el área de estudio va a afectar a esta vida marina? Que el proyecto ya en dado momento. Hay que conocer la estratigrafía para saber la distribución de las unidades litológicas y las formaciones. Hay que determinar el origen y evolución de las formas del relieve costero, es decir, su geomorfología. Conocer qué geodinámica externa está influyendo en la zona, qué fenómenos de erosión en cuanto a velocidad, transporte y acumulación, de los deslizamientos, del CRIP, de las perturbaciones ciclónicas y de la geodinámica interna, el vulcanismo, la sismicidad y las características de las placas tectónicas y los esfuerzos que generan. Los materiales de construcción, ¿va a ser roca o van a ser agregados para el concreto principalmente? Las características del agua en cuanto al flujo superficial, en cuanto a la red fluvial y en cuanto a los manantiales y también en cuanto al agua subterránea a través de la hidrología. Hay que llevar investigaciones durante y después de la construcción. Los datos que deberán determinarse durante esta etapa son del suelo, la estructura, la estratigrafía, el espesor y distribuciones de las formaciones o unidades litológicas, de la geomorfología, la geodinámica externa, los fenómenos de erosión, el transporte y acumulación, el flujo del agua subterránea y los niveles piezométricos. En cuanto a la hidrología, el flujo del agua subterránea y estos niveles y las modificaciones al medio natural producidas por la construcción de las obras. Aquí la sismicidad o el vulcanismo es que se llega a generar cuando tenemos interacción de placas tectónicas, ¿no? Se pueden generar fallas transformes, pero también se pueden generar bordes convergentes o divergentes. Del piso marino hay que considerar la plataforma continental, después el talud continental, los cañones submarinos que forman estos abanicos, la elevación continental o cuesta continental o pie continental, las llanuras abisales, las dorsales centroceánicas, los montes submarinos de cima plana llamados guyocs, la interacción de las placas que me va a formar las fosas tectónicas cuando convergen dos placas oceánicas o dos placas, una continental, una oceánica, las fallas de transformación que van a segmentar las dorsales centroceánicas, todo este fondo marino y el movimiento, la actividad dinámica de las placas divergentes, convergentes y transformantes, pues genera arcos volcánicos de islas o archipiélagos, genera sismos, genera productos volcánicos. Los métodos de exploración dentro de las etapas de investigación en la selección del sitio y reconocimiento nuclear, los indirectos, la fotogeología, pozos a cielo abierto, trincheras y levantamientos geológicos, tanto de superficie como del subsuelo. De la exploración
detallada. Aquí se incluyen estudios especiales para puertos, como son la dirección de las corrientes marinas, los vientos, el volumen de sedimentos para conocer asolves, entre otros. En métodos indirectos se hace geoeléctrica y geosísmica, de métodos directos, perforaciones, pozos a cielo abierto y trincheras y levantamientos geológicos. Para la construcción del puerto y de obras auxiliares se hace levantamiento geológico, PCA y trincheras, perforaciones y geoeléctrica y geosísmica. Ya una vez que está en operación el puerto, pues nada más se hacen barrenaciones. Y de los bancos de materiales, en métodos indirectos, la geosísmica, la fotogeología, las perforaciones, los pozos a cielo abierto, trincheras y los levantamientos geológicos son los métodos de investigación que son considerados los más adecuados para la etapa de investigación marcada. De los problemas geológicos geotécnicos que se presentan en la construcción de diversas cimentaciones, tendremos que pueden inducir pérdidas de vidas, damnificados, cierre y daños a vías de comunicación, daños a edificios y vehículos, daños graves a los servicios públicos. En la mayoría de los casos, estos problemas son previsibles y evitables si se siguen instrucciones simples. Si se ocupan a expertos en la materia. Cualquier evento que cause deformaciones y daños a un terreno y a las obras civiles circunvecinas va a generar un problema geotécnico. Y hay varios tipos de problemas geotécnicos, los que provocan o hay asentamientos del terreno, otros que sea la expansión del terreno, si hay agrietamientos del terreno y de las estructuras, si tenemos deslizamientos o si hay erosión del terreno. Serían problemas como los que estamos viendo, ¿no? Hundimientos. A veces estos hundimientos son por la extracción del agua. Sí, las zonas que por liberación de presiones, sí, teníamos la pendiente topográfica aquí, y bueno, se genera una falla y esta provoca deslizamiento de todo el terreno y bueno, que tengamos en la parte baja del pie de la ladera, sí, pues material ahí que se empieza a acumular y se va modificando, sí, el perfil de la ladera. En la investigación, el geólogo es el que entra primero, antecede a cualquier otro estudio, y este debe definir o proporcionar la información que conduzca a establecer cuáles serán los problemas que se presentarán durante las excavaciones iniciales y luego durante los trabajos de cimentación. Entre las preguntas que frecuentemente se presentan y que deben encontrar respuesta en el informe geológico y en la carta geológica que lo acompañan están las siguientes, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza del contexto geológico y qué dificultades particulares hay que prever? ¿Qué terrenos constituyen el subsuelo? ¿Se trata de una formación blanda, de una formación gruesa, de una masa rocosa o de un conjunto mixto? ¿Cuál es el orden de magnitud del espesor de los diversos terrenos? Sí, podemos tener un suelo maduro con una capa de humus en la parte de arriba, después arcilla, limo, arena fina, arena gruesa, grava y por último la roca que originó todos estos horizontes, ¿no? ¿Cuál va a ser la naturaleza y la estructura de la roca basal y qué singulares puede presentar? ¿Existe manto freático o por el contrario circulaciones locales privilegiadas? ¿Cuál es la magnitud y el grado de homogeneidad de la planea de las formaciones involucradas? ¿Sí? En época de secas el nivel freático desciende, se secan los ríos y tenemos zonas húmedas superficiales, ¿no?
Entonces, como vemos en la imagen, en épocas húmedas, en la parte de arriba, el nivel freático sube y corta la superficie del terreno, ¿no? Entonces, inclusive el nivel freático o el agua de este nivel puede aportar al río. Inclusive cualquiera de nosotros que meta, sí, o que haga un pozo, pues bueno, si hay flujo ascendente sobre el pozo, pues tendríamos un pozo llamado artesiano, ¿no? O sea, no necesitamos bombear. Pero en época de secas, como desciende el nivel freático, entonces el río va a tener poco aporte de la zona subterránea, ¿no? Entonces el aporte lo va a tener pues las corrientes superficiales, ¿no? Perforamos nuestro pozo y bueno, a nivel del río, pues tenemos que no va a salir agua, ¿no? Lo bajamos más acá abajo, a lo mejor tenemos que poner una bomba para bombear, ¿no? Para sacar agua de esta zona saturada. ¿Ok? En relación con las... ¿Perdón? No, nada, le decía que sí. Ah, ya. Okay. En relación con la primera interrogante, pueden subir un par de preguntas, ¿no? ¿Se presentarán problemas de geodinámica externa e interna? ¿Y cuál será el orden de magnitud, es decir, el movimiento en masa del terreno y la sismicidad? Y la siguiente pregunta sería, ¿existe riesgo de daño con las construcciones vecinas? ¿Para qué? ¿No? Entonces aquí tenemos de magnitudes de diferentes años de la sismicidad. Entonces hay que remontarnos, ¿no? a qué magnitudes, de 1.5 hasta 6.5. Bueno, el histórico, ¿no? Si aquí tengo en el 85 al 90, ¿sí? La tasa por año más alta y con esta magnitud, bueno, pues entonces más o menos eso, ¿no? Pero si me voy a los de 6.5, bueno, pues será la tasa más baja en un año, ¿no? Pero entonces el área no está sujeta a que en un periodo de 8 o 9 años sí se genere un terremoto peligroso en la región, ¿no? ¿Ok? Oiga, profe, ¿cómo determinan Sí. en el pasado cuál fue el sismo más grande que se ha registrado? Sí, o sea, de hace añísimos. Pues por la magnitud. Se lleva un registro, ¿no? No, o sea, pero, o sea, yo he visto que ha habido casos, notas o algo así, donde he visto que dice que, por ejemplo, el sismo más alto registrado aquí en México fue hace más de tantos mil años. O sea, ¿cómo determinan eso? Porque sí lo he llegado a ver. No, pues yo creo fue asentimiento, ¿no? O fue por el daño ocasionado. Hace tantos miles de años puede ser allá con los aztecas, ¿no? Y que reportaron un sismo que destrozó grandes áreas y todo este rollo, ¿no? Pero no es hasta que se hace lo de la escala Richter que tenemos noción de la magnitud librada por un sismo. Entonces, se hacían planos en base a escala de Mercalli, no de Richter, ¿no? Estamos hablando de 1900 más o menos, 1911, creo, por ahí fue cuando sale la escala de Mercalli, que es en cuanto al daño observado, ¿no? Y pues muchos, aunque es intensidad esa de los sismos, pues luego lo toman como si fuera la magnitud, ¿no? Entonces, en escala de Mercalli puede decir, hubo un sismo de
destruyó toda la ciudad. Entonces tenemos que el más grande número que pone Mercalli para eso es una destrucción total, es con el número romano 12, ¿no? Pero si alguien ve, bueno, pues en 1900 y pico, destruyó la región de Tláhuac, por decir un nombre, ¿no? Entonces, bueno, tuvo 12 y entonces luego la transforman como si fuera de magnitud. Bueno, en Tláhuac, en tal año, 1911 o 12, pues hubo un sismo de magnitud 12 que destruyó todo, ¿no? Y no, el Mercalli es en base a la destrucción, ¿sí? No es en base a la liberación de energía. Y entonces, pues, cuando no tenías instrumentos para medir esta energía, pues, si tú ves algo que dice 1600 y pico, 1700, pues todavía no nacían los equipos o instrumentos, ¿no? Entonces, si te dan un dato, pues es un estimado, es algo que el que está haciendo o poniendo el dato, pues dice, es como si ahorita nosotros dijéramos, no, bueno, pues tenemos un sismo, el mayor de magnitud 10.5 y todo eso, ¿no? Y te vuelvo a decir, a veces confunden la escala de intensidad con la de Mercalli con la de Richter, ¿no? Que es de magnitud. Y aún así, dentro de los de magnitud, dependiendo del equipo que tengas, te va a dar la aceleración del terreno, por ejemplo, en lugar de la magnitud. Entonces, ¿cómo le hacen? Pues echando mentiras, ¿no? o si quieres tú no mentiras, sino mala información, ¿no? Que te están proporcionando. Ok, y a través de, pues cuando no había aparatos, los primeros que inventaron la primera para ver el sismo fueron los chinos, ¿no? Entonces tenían un aparato donde tenía unas esferas de oro, y bueno, cuando temblaban esas se caían y entonces ellos interpretaban que había sido un sismo muy fuerte, ¿no? Muy grande. Pero cuando es sujeto, igual te ha pasado a ti a lo mejor de que tú sí sientes el sismo y luego le dices, oye Pancho, ¿sentiste que ayer tembló? Y Pancho te dice, estás loco, ¿cuál tembló? Ya, chale, güey, estás soñando, ¿no? Y luego le dices a Pedro, oye Pedro, ¿tú no sentiste que tembló? No, ¿a poco tembló? Chale. Entonces también hay persona que es muy sensible y puede ser porque vive en un quinto piso, por ejemplo, ¿no? Donde sí siente el tremor, donde sí siente la sacudida. Sí, digo, no se cae el edificio, pero él siente esto, ¿no? Con magnitudes muy bajas. Entonces, pues ya mejor esa gente, ya mejor ni pregunta, ¿no? Porque es subjetivo, igual que hay gente que dice, no, sí, o sea, tú lo sentís bien leve, y ellos dicen, no, sí, se caía y se azotaba mi edificio con el piso, sentía que me iba a morir y todo este rollo. Cuando es subjetivo es muy alarmante a veces, se van a los extremos, o no sienten nada, o sienten que hubo destrucción total, ¿no? Aunque no hubiera más que, pues, se cayó una taza por ahí en su casa, ¿no? Entonces, pero tú tendrías que analizar la investigación, es decir, si por ahí tú ya has leído que en magnitudes, ¿sí? Hay de 10.5 y de esto, métete si no encuentras información, pues entonces, ¿qué es lo que dice? Pues no hay soporte, ¿no? Entonces lo dijo alguien
sí, que pues, a lo mejor ni conocimiento tiene de cómo es el rollo del registro y todo esto. O le dijeron 6-5 y él interpretó 9-5, ¿no? Porque también la comunicación a veces, ¿no? Está como el teléfono descompuesto, ¿no? Sí, Como sí. pasa la información a veces mal, ¿no? Como decía, había uno que decía, a ver, se va a casar Rubalcaba, ¿no? Y el amigo Rubalcaba se lo decía a uno de sus amigos, y entonces el otro amigo decía, oye, que se va a casar Rubalcaba y que quiere que sean sus padrinos, ¿no? Y el otro se la pasa al otro, ¿no? Oye, quiere pinche Rubalcaba padrinos, que si no quiere ser de vino, y también está pidiendo de esto, y total, al final, con el último que llegaban, decían, pues ya consiguió Rubalcaba a todos los padrinos, ya le dijeron un chingo de gente que sí, y que estás invitado a la fiesta o a la boda, ¿no? Eso no fue la información inicial, ¿no? Ya la tijerversaron, ya la cambiaron, ¿no? Entonces, bueno, pues sí hay que ver dónde. Yo les he dicho que en cuanto a sismos, pues, sí le busqué por muchos lados y porque por ahí hablaban de uno de 10.5 y que había sido en Chile el sismo que fue registrado, ¿no? O sea, estaba así, pero cuando lo busco en donde, en el sismológico, tanto de aquí como de Estados Unidos como de Chile, pues no había nada, ¿no? Entonces, lo registró alguien que no tiene equipo ni aparato, o como tú, o a lo mejor era un, pues no sé, un 1.5 y él le puso 10.5, ¿no? Se le fue el dedo ahí, como pasa a veces con nosotros al estar escribiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso te digo, habría que pues meterse a ver qué es lo que dice de la... muchas veces en el radio, en la televisión, ¿no? Se tuvo un terremoto en Japón, ¿no? Dicen, de intensidad 7.2, ay chinga, intensidad. No es magnitud. Lo que registran los sismógrafos es magnitud, no es intensidad. Ya lo dije, la intensidad son los daños que observa el que hace el levantamiento con intensidad, ¿no? Los otros no es interpretación de un sujeto, sino es, sí, el valor de un número en un aparato. Pues es así como el termómetro, ¿no? El termómetro te da la temperatura, pero a veces uno que dice, ay, ando bien caliente, ¿no? Tengo como, yo creo, 41 y te ponen el termómetro, tienes 32. ¿Y por qué me siento caliente? Pues, a lo mejor tienes el termostato del cuerpo, que lo tienes atrofiado, descompuesto, y por eso tú sientes, ¿no? Que traes mucho calor, pero pues ¿cuál calor? Inclusive hay personas que dicen, a ver, tócame, y yo, no, pues si estás fresco, o sea, ni temperatura te siento aquí en la frente, ¿no? No, pero yo siento mucho calor, creo que ando con 39, con 40, no, ya. A lo mejor algunos de ustedes han pasado por eso con algún amigo, pariente o familiar, ¿no? ¿Va?
Entonces, con base en esta información que se establece un programa de investigación detallada complementaria que puede comprender, además de los sondeos del muestreo, la realización de pruebas de campo, la aplicación de algunos métodos geofísicos, ¿no? ¿Qué problemas tenemos en la excavación? Bueno, la investigación geológica mencionada debe llevar a considerar el tipo de talud para el material en los muros de excavación, la dificultad probable al excavar, la estabilidad del piso y las paredes, las condiciones del agua subterránea. Aquí, ¿qué sería la alberca? Si la excavación es en roca dura, no afectada por la meteorización, los muros serán estables, aún con pendientes muy fuertes. Sin embargo, puede ocasionar dificultades la posible presencia de fallas, de fracturas, una inclinación desfavorable de las capas o las intercalaciones de rocas competentes con incompetentes, por lo que en general las rocas ígneas y metamórficas, la estrata no crea grandes problemas, ¿no? Pero con rocas estratificadas como las piroclásticas o las sedimentarias, ahí tenemos, y sobre todo si los estratos, si sus capas, sus laminaciones están inclinadas, ¿no? ¿Qué observan de la figura? ¿Qué es lo que les puede brincar? Que ahí hay humedad, ¿no? Que hay humedad. Un cambio de color. Sí, exacto. O alteración, ¿no? Alteración, o sea, que este material sea el mismo que este, pero ya esté alterado intensamente, y por eso sí tiene este color blanquecino. Las arcillas presenten este color blanco, ¿no? Pero también se ve medio rojo y medio verde, entonces esta podría ser una alteración propilítica, que así se le llama cuando yo tengo oxidación, cuando tengo argilitización, es decir, formación de arcillas, y cuando tengo oxidación del color rojo y cloritización. Las micas como la biotita o los anfíboles como la horblenda, sí, se alteran a clorita, a un metal de color verde intenso. Entonces, bueno, pues aquí, entonces, derivado de la humedad, pues empieza a alterar el material original y por eso saca estas cosas, estos colores, ¿no? Okay. También, ¿verdad? Cuando está el material bien fracturado, pues crea grandes problemas de estabilidad, ¿no? Si se excavan suelos, es importante la estructura de las paredes, las arenas y gravas son medianamente equilibradas con pendientes aproximadas de 1:1. Sin embargo, estos materiales, al igual que las arcillas o limos, pueden presentar desmoronamientos debidos a la acción del agua o por vibraciones. Para disminuir estos problemas hay que aumentar la estabilidad y pueden hacerse escalones llamados bermas a intervalos críticos con objeto de reunir el material que cae para regular la superficie de drenaje o para hacer más tendida la pendiente de un banco alto y dar mayor estabilidad. El darle estabilidad a través de sostenimientos con madera, ¿eh? Y los problemas de cimentación. Hay dos tipos básicos de materiales de cimentación que son inestables, según Crinin y Judd. ¿Sí? Aquellos materiales susceptibles de modificar su estado bajo la acción del agua, como los suelos y las rocas expansivas, como por ejemplo las arcillas morioníticas, los suelos con sulfato de sodio anhidro y algunas pizarras. El sulfato de sodio sin agua pues sería el yeso, ¿no? Entonces suelos con yeso pues tendrán esta problemática. Debe evitarse la construcción sobre este tipo de material. Sí, una posible solución pues es quitarlos, ¿no? Removerlos y reemplazarlos con material compacto, o bien impedir la infiltración del agua por debajo de los cimientos, es decir, impermeabilizar el área, la zona, el material.
Y bien aquellos sometidos a un asentamiento rápido cuando están saturados, como son los loes. En estos suelos el agua superficial debe drenarse hacia afuera de la cimentación. Los problemas del agua subterránea debemos de cuidar de no llevar la cimentación por debajo del nivel freático siempre que esto sea posible, puesto que se pueden ocasionar inundaciones que dificulten o imposibiliten el trabajo y sea necesario impermeabilizar la parte subterránea. Por otro lado, las estructuras que se encuentran por debajo del nivel de agua freática están sometidas a una subpresión, la cual, si la estructura es débil, puede provocar el levantamiento del piso o el derrumbe de los muros. Algo pasó ahí, ¿no? Ya salió el agua. Así no se puede trabajar, ¿no? Se puede echar una lucha en lodos, ¿no? Se puede utilizar para ponértelo en el cuerpo y bueno, que el cutis sí se te ponga bien suavecito. Pero para las cimentaciones pues nos crea problemas, ¿no? De la geodinámica externa también, en el caso de edificios que estén colocados al pie de una colina o sobre un terreno accidentado, genera problemas de geodinámica externa. Entonces deben examinarse, además de la naturaleza de los materiales, la presunción de la presencia de agua, las dificultades, agua en estas para evitar posibles deslizamientos. Es decir, el agua no nomás ejerce presión de poros, sino el agua también en muchas discontinuidades, cuando tenemos presencia de esta, sirve como patín, ¿no? Para que todo el material que esté por arriba de ese patín de agua, pues deslice. Sí. Aquí se estabilizó la parte de arriba, pero vean en la parte del talud, sí, se siembra vegetación, ¿no? O sea, se hace un muro de gaviones, es decir, roca metida en malla metálica, se rellena el nivel de la superficie de la ladera, se siembra vegetación, pasto para evitar la erosión por debajo del muro de gaviones, y se hacen cunetas para el dado caso de que si llega a desprenderse de aquí material, bueno, sirva como de protección para que no ruede hacia la pista o hacia las casas que pueden estar en vecindad de estas obras. Sí, uno de los problemas de geodinámica externa es la sismicidad, ¿no? En las estructuras por construir de cualquier tamaño se debe considerar la presencia de sismos. Los estudios de diseño antisísmicos deben incluir evaluaciones sobre posibles fallas en suelos y una estimación de la severidad de las sacudidas del terreno y su influencia en la estructura construida. Para eso tiene uno que irse a la sismicidad histórica, ¿no? Irnos al mayor sismo que se ha registrado en la zona. ¿Por qué? Porque si yo me voy a que el año pasado aquí no tembló nada, ¿no? O tembló ahí de 1.5, eso no. Entonces no considero nada del coeficiente de sismicidad para mi análisis, ¿no? Lo tomo como cero, que no existe, ¿no? Pero si me voy a un periodo de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100 años, ¿no? Y en este rango de periodos hay uno que pegó con intensidad 7.5, ¿no? Entonces, la probabilidad de que vuelva a pegar con esa magnitud, sí, es de, sí, más del 50%. Y más, si ya pasaron un poquito más de 20, 30 años y no se ha registrado sismos pequeños como lo que acabo de mencionar. No ha temblado en todo el año pasado ni en el otro, ya, entonces no va a temblar nunca. No, pues hay que irnos al pasado, ¿no? Y entonces, si tengo en 100 años y cada 20 años
que se genera uno de arriba de 7, pues entonces segurito que en la zona les va a tocar tarde o temprano, ¿no? Entonces hay que considerar esa sismicidad. No creer que porque no ha habido sismos considerables en los 2 últimos años, pues ya no va a haber, ¿no? Es lo que pasa cuando se hace estimación mala de la severidad de los sismos o de la acción del agua en los ríos, por ejemplo, ¿no? Que dicen, pues puede ser que por sobreexplotación del nivel de aguas freáticas, pues ya se fue hasta abajo, ¿no? Como si fuera una época de sequía. Entonces ya el nivel de aguas freáticas no aporta al río. Entonces casi está seco el chingado río. Y dicen, no, pues yo ya tengo desde que tenía 15 años, ahora tengo 40, ya 25 años que no pasa agua, que no llueve acá. Y se ponen a construir, ¿no? En las laderas o en el mismo cauce, que es lo peor, ¿no? Y bueno, un día de diciembre, de julio, de septiembre, pues todo lo que no ha llovido en 10 años se deja caer, ¿no? Y entonces arrastra todas las... Igual con los sismos, si tú no consideras en tu estructura, ¿sí? Eventos sísmicos históricos, bueno, pues tienes un alto riesgo de que pues tu obra se destruya. De las investigaciones geotécnicas que hay que realizar, ¿sí? Esto es para asegurar que los factores geológicos o geotécnicos que incidan en la seguridad de las distintas cimentaciones sean lo suficientemente investigados y conocidos, ¿no? En presas, los estudios previos y de factibilidad se hacen investigaciones en el sitio para presas de hormigón o para presas de materiales sueltos, los suficientes, ¿no? Se hacen mapas geológicos regionales, fotointerpretación e interpretación de imágenes de satélite, reconocimientos geológicos de superficie, cartografía geológico-geotécnica preliminar. Y cuando pasamos en anteproyecto, sí, se hace cartografía geológica geotécnica de detalle, escalas 1 a 2000 a 1 a 1000, en ambos tipos de presas, datos hidrogeológicos y ensayos de permeabilidad, también en ambos, material esfuerzo de hormigón, sísmica de refracción y sondeos eléctricos verticales, sondeos geotécnicos e instalación de piezómetros, y que también los ensayos en el interior de sondeos, ¿sí? De dop hole y dilatómetros, en materiales sueltos ya en operación y en presas de hormigón, pues sería en forma suficiente, ¿no? Y ensayos de materiales en ambas presas, ¿no? En el proyecto, la cartografía geotécnica complementaria y los sondeos geotécnicos complementarios son opcionales para las presas de tierra, pero sí son recomendables para las de hormigón. Las galerías de conocimiento pues, suficientes o necesarios y no necesario para presas de tierra. Ensayos in situ a gran escala de deformidad y resistencia, pues, recomendable para presas de hormigón y no necesario para de tierra. Los ensayos de inyecciones y de permeabilidad complementarios pues, se hacen recomendables para los de hormigón y no necesarios para los de tierra. En construcción, cartografía geotécnica de las excavaciones y cimentaciones, necesario en ambos tipos de presas. Los ensayos in situ para verificar tratamientos también, y los controles de materiales también ya en la construcción, también en ambos tipos de presas. Los criterios para la investigación geotécnica de presas, los estudios y los trabajos deben ser realizados en fases. Los datos obtenidos deben ser representativos del macizo y permitir su análisis estadístico con la definición de los valores medios de los parámetros más relevantes. La investigación o las investigaciones deben ser programadas con propósitos múltiples, ¿no? La interpretación conjunta de los parámetros nos debe conducir a la zonificación geotécnica del macizo de cimentación
Las zonas singulares del macizo se consideran como particulares y se estudian como zonas geotécnicas individualizadas independientes de la zonificación general. La ejecución de ensayos in situ a gran escala se circunscribe a la fase de proyecto y solo en presas de hormigón. Entonces aquí tenemos una zonificación geotécnica de la cimentación de una presa en Angola, de la presa Cambambi. Sí, tiene una elevación de 132 metros sobre el nivel del mar. Tiene una zonificación en 4 zonas, ¿no? La zona 1, la zona 2, la zona 3. Más o menos la zona 3 pues, es la parte de abajo. Arriba de esta zona está la zona 2, que anda por ahí de entre 50 a 80 metros de profundidad, que encontramos este tipo de material. Y la zona 1 de 90, 80 hasta 120 tendremos estos materiales, ¿no? La zona 1 tiene permeabilidad mayor a 2.5, la zona 2 de 2.5 a 1 y la zona 3 menor de 1. Quiere decir que es impermeable la zona 1, la zona 2 y sobre todo la zona 3, ¿no? La deformabilidad, pues tenemos que en la zona 1 es menor de 6 por 10 a la 3 megapascales, de la zona 2 varía entre 8 y 10 por 10 a la 3 megapascales, y la zona 3 tiene mayor de 13 por 10 a la 3 su deformabilidad, ¿no? La velocidad longitudinal, en metros por segundo, la zona 1 es de 2 a 4,000 metros por segundo, la zona 2 de 4 a 5 kilómetros por segundo y más de 5 kilómetros por segundo la zona 3, ¿no? Entonces, bueno, hay una zonificación en cuanto a permeabilidad, deformabilidad y velocidad de la onda longitudinal. ¿Con qué se determinó? Bueno, pues con sondeos. Sí, el S es de sondeo, el 201, luego el 203, el 205, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sondeos. De estos 11, 5 fueron en margen derecha y 6 en margen izquierda. Y con el material que se hizo y de las pruebas de permeabilidad que se hicieron en cada uno de los sondeos, pues se estableció que estas zonas tenían esa permeabilidad, y también en base a la velocidad sísmicas, ¿sí? Sismosísmica, bueno, se obtuvo la velocidad de la onda P y de la onda S, y con esto se pudo obtener la deformabilidad una vez que se obtuvieron los valores de las velocidades de la onda P y de la onda S y la densidad de cada una de los materiales de las 3 zonas, ¿no? Para una cerrada, la caracterización, ¿no? ¿Qué tenemos? En el 1, un sondeo de reconocimiento. Se obtuvieron muestras, se hicieron diagrafías y ensayos in situ, se hicieron calicatas y rosas. También galerías de reconocimiento y ensayos eventuales en estas galerías. Y en la parte 4, pruebas de inyección, ¿no? Entonces ahí tenemos que en margen izquierda se hicieron sondeos reconocimientos, ¿no? Pero también en margen derecha se hizo 1, 2, 3 sondeos. Y en el cauce se hizo 1 en el cauce y el margen derecha 1, 2, 3, 4, 5 sondeos, ¿no? En margen izquierda se hicieron rosas y calicatas, sí, aquí en la ladera, y entre la ladera y el cauce del río.
Sí, posteriormente se está programando este sondeo ¿para qué? Para hacer pruebas de inyección y también, sí, esta galería en margen derecha, sí, esta es la derecha y esta es la izquierda, ¿no? Para la presa de Hormigón, bueno, pues 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3 sondeos en margen izquierda, 3 en derecha y 2 al centro, pero inclinados, ¿no? De tal forma que se crucen. Estos llevan la finalidad de ver las discontinuidades y también sacar el volumen de acarreos que tenemos que sacar de aquí, ¿no? También las calícatas, sí, que se hicieron en el centro, en margen derecha, en margen izquierda, ¿no? En las laderas. Y estas galerías para hacer ensayos aquí de geofísica y obtener perfiles de refracción sísmica. De los ductos preliminares, los pozos a cielo abierto a cada 300 metros mínimo en caso de que la topografía cambie o las condiciones geológicas, entonces se harán pozos adicionales. Entonces, cada 300 metros como mínimo, pero si cambian las condiciones geológicas, entonces hay que hacer pozos adicionales, ¿no? Las perforaciones en macizo se harán por lo menos 3 metros por debajo del nivel del canal. Se deberán tomar muestras para pruebas en laboratorio y para posicionar el nivel de aguas freáticas se utilizan métodos geofísicos como resistividad y sísmica de refracción. De los suelos hay que determinar el espesor, la clasificación, su composición, textura, estructura, porosidad y permeabilidad. De las rocas, su clasificación, su textura, las estructuras que presenten, la porosidad, la permeabilidad y la profundidad de la roca sana. De los pliegues, su presencia, su tipo y su rumbo y echado, es decir, su orientación. El tipo y magnitud, si hay discordancias. Las unidades litológicas y los espesores, así como su instrucción para establecer la estratigrafía. La erosión, tipo y extensión del intemperismo, transporte y acumulación. Los movimientos en masa del terreno, como las avalanchas, para determinar la geodinámica externa. El flujo de agua superficial y subterránea, la configuración, profundidad y fluctuación del nivel de aguas freáticas, la geometría de los acuíferos y el volumen de los mismos para determinar la hidrogeología. También para los materiales de construcción hay que determinar el volumen y la calidad de esto, ¿no? Dentro de las etapas de investigación, en selección de la ruta de reconocimiento preliminar se hace fotogeología y levantamientos geológicos. En la exploración detallada de la ruta se hacen métodos geosísmicos, geoeléctricos, perforaciones, túneles, socavones, pozos a cielo abierto y levantamientos geológicos. En la construcción de la obra se hacen levantamientos geológicos, PCA, túneles, socavones, perforaciones y métodos geoeléctricos y geosísmicos. En la operación de la obra, nada más perforaciones y para la ubicación de marcos de materiales, levantamientos geológicos, pozos a cielo abierto, perforaciones y métodos geosísmicos. De obras portarias, en suelos hay que conocer su extensión, localización y clasificación. En rocas, clasificación y estratigrafía. De los procesos costeros, el tamaño de las olas, las corrientes de las mareas, dirección de vientos, vida marina que afecta al ARA, la distribución de las formaciones, unidades litológicas que va a dar la estratigrafía, la génesis y evolución de las formas del relieve costero para darme la geomorfología, la geodinámica externa a través de los fenómenos de erosión, transporte y acumulación y deslizamientos y perturbaciones ciclónicas que se consideran en la geodinámica externa. En la interna, el vulcanismo, la sismicidad y los esfuerzos tectónicos. Los materiales de construcción, enrocamiento y agregados para el concreto básicamente, y en la hidrología el flujo del agua superficial, la red fluvial y los manantiales. De estos,
en la etapa de investigación, sí, si es en selección, sitio, reconocimiento preliminar, hacemos levantamientos geológicos, PCA y trincheras, fotogeología. Primero se hacen los métodos indirectos y después los directos, ¿no? Aunque yo estoy mencionando inicialmente los directos. En la detallada, levantamiento geológico, PCA y trincheras, perforaciones y métodos geofísicos, la eléctrica y la sísmica. En la construcción del puerto y de las obras, perforaciones. Y en la operación del puerto, sí, métodos geosísmicos, fotogeología, perforaciones, pozos y trincheras y levantamientos geológicos. Aquí se incluyen estudios especiales para puertos como son la dirección de las corrientes marinas, sí, de los vientos, el volumen de sedimentos para conocer los asolves, entre otros. Para considerar en una cimentación los aspectos geológicos, empresas, hay que considerar la resistencia y estabilidad tanto en la masa de cimentación como de los estribos, de formalidad compatible con las cargas de la presa, estanqueidad de la cimentación y control de las fuerzas de filtraciones, con eliminación de las supresiones o reducción a los niveles exigidos por la estabilidad de la presa, estabilidad frente a erosiones internas y socavaciones, estabilidad frente a sismos y sus defectos inducidos como la licuefacción, densificación, colapsos y fallas activas, la estabilidad frente a movimientos del terreno, deslizamientos, hundimientos o subsidencias, movimientos dinámicos rápidos o lentos. De los ductos no habrá asentamiento perjudicial del ducto dentro del material subyacente, las laderas serán estables, el fondo y las laderas deberían ser impermeables, previniendo las pérdidas de agua permisible. Para obras portuarias, la estabilidad de la línea de costa, conociendo el tipo de sedimentos que asolvarán el puerto, conocer la actividad volcánica y sísmica dentro del mar, así como la velocidad y dirección del movimiento tectónico. De las edificaciones, la extensión y tipo de suelo, los tipos de rocas, sus características y estratigrafía, las fallas, las fracturas, las zonas de cizalla o variaciones de los materiales en zonas que sugieren estabilidad, el flujo de agua subterránea y superficial, los fenómenos de erosión, los movimientos en masa del terreno, deslizamientos o avalanchas, de los esfuerzos tectónicos y sismicidad que son importantes para estructuras críticas como plantas nucleares. ¿Cuál debería ser el tratamiento para zonas problemáticas si las llegamos a tener? La cimentación es una estructura que requiere que las condiciones geológicas sean estables, lo que implica que el emplazamiento esté exento de riesgos geológicos activos, o bien que si estos riesgos son de naturaleza aleatoria o recurrente, el diseño estructural tenga en cuenta sus posibles acciones. En segundo lugar, la cimentación también debe de estar estable frente a posibles problemas geológico-geotécnicos que, sin llegar al alcance de los riesgos citados, haga necesario la adopción de medidas especiales de cimentación y o de tratamientos de mejora del terreno. Estos problemas se suelen dar en las siguientes circunstancias: heterogeneidad litológica con materiales de muy distinta resistencia y deformidad dentro de la misma área de la cimentación, de sustrato resistente profundo respecto a la cota de cimentación, lo que implica a veces soluciones de cimentaciones profundas o cimentaciones superficiales más costosas de los habituales. De los factores geoambientales adversos como el nivel freático alto o las fuerzas de filtración importantes, los terrenos en pendientes acusadas, las aguas o materiales agresivos, rellenos antrópicos incontrolados y vertederos de muy baja resistencia y errática geometría. Y los problemas geológicos como actividades, suelos muy blandos, expansivos, colapsables, solubles, entre otros. Los puntos A, B y C no suelen requerir soluciones de cimentaciones fuera de lo habitual, resolviéndose a partir de los procedimientos convencionales, pilotes, losas, agotamiento de acuíferos, entre otros. Sin embargo, en los puntos D y E, esto sí requiere medidas especiales y tratamiento especial del terreno. ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Comentario? ¿Duda? No, profe. Dale, gracias. Seguimos, solos expansivos. El problema de expansividad va unido a la presencia de minerales
esmectíticos. La esmectita es un mineral de la familia de las arcillas modmorilíticas y este es el más expansivo. ¿Ok? Entonces, si hay presencia de esto, hay expansión. Y a la posibilidad de cambios de humedad del suelo, lo que a su vez está condicionado a que el ambiente circundante cambie cíclicamente de humedad. Ok, en ciertas zonas de clima semiárido, durante temporadas de sequía, el terreno va perdiendo agua por evaporación, lo que produce una contracción y figuración superficial. Posteriormente, cuando acaba la sequía, el agua de escorrentía penetra en las fisuras, satura la arcilla y origina un aumento de volumen de la llamada capa activa o zona afectada por las modificaciones climáticas. Estos cambios de volumen, es decir, la contracción y la expansión, también pueden producirse localmente al construirse viviendas en estaciones o periodos secos o húmedos, al cambiar las condiciones de evapotranspiración bajo el edificio, por fugas de conducción, por la presencia de vegetación y árboles, cuyas raíces pueden dar lugar a cambios de humedad bajo los edificios. Tan peligrosa es la expansividad como la contracción del suelo, sobre todo en obras ligeras, viviendas de 1 a 2 plantas, explanaciones para ferrocarriles y carreteras, ya que lo perjudicial es el cambio de volumen y no su signo. En las cimentaciones de estructuras se utilizan varios tipos de soluciones frente a esta problemática. Pozos que están rellenos de hormigón pobre o hormigón de cal que atraviesa la capa activa, alcanzando profundidades mínimas del orden de 4 metros. Encima del relleno se dispone la verdadera zapata, sobre la cual se apoya un forjado estructural en la planta inferior del edificio, aislando del terreno, dejando un hueco o cámara bufa, disponiendo planchas de poliestireno expandido. Pilotajes y micropilotajes normalmente en el sitio que atraviesan la capa activa, de forma que los pilotes queden anclados en una zona que no experimente cambios de volumen. Los pilotes deben trabajar a tracción, ya que el cambio de volumen del terreno superior tiende a levantarlos, lo que evita la zona de anclaje. También debe disponerse de un forjado resistente en la planta baja. Sustitución del terreno expansivo es otro. Superficial en la capa activa por un material de aportación grueso e inactivo, colocando una lámina impermeable entre terreno y material, de forma que no produzcan entradas de agua en zonas profundas. Esta solución es muy empleada en el caso de apoyo de estructuras de gran superficie y poca carga, como puede ser una estructura viaria. El terreno de aportación podría ser la misma arcilla expansiva compactada adecuadamente, con rodillo, pata de cabra y del lado húmedo, o bien con adición de cal. En algunas obras de carretera, en el caso de desmontes, ha dado buen resultado sellar el fondo de las trincheras en arcillas expansivas con la propia arcilla tratada con un 2.25% de cal, constituyendo un sellado resistente e impermeable. Entonces, aquí tenemos 3 tipos de cimentaciones. La primera se hace con un pozo. El pozo va relleno de hormigón pobre. Arriba de este pozo relleno de hormigón, una zapata que va a sostener el pilar. ¿Sí? Y se debe de meter entre el hueco y la base del pilar un forjado, ¿no? La cimentación mediante pilotajes, sustituido por jet routing u otros tipos de inyecciones, ¿no? Tenemos el forjado, el pilar, el hueco entre el forjado y el pilar, la capa activa y posiblemente la ley de posibles tracciones por los pilotes, ¿sí? Sustituidos por jet routing y que pueden darle mayor resistencia a nuestra cimentación. O bien tenemos el suelo amarillito, clarito, el suelo natural. Entonces, si tiene mucho de este material, pues ponemos una lámina impermeable, un geotextil, geomembrana o material impermeable, puede ser hasta arcilla, ¿no?
por arriba del suelo natural. Entonces, quitamos y sustituimos todo ese suelo natural por un material con otras características y que va a ser sustituido este suelo natural por material que va a ser compactado, y arriba de pues ya tendremos la cimentación. Para suelos colapsables, en este caso el cambio de volumen es negativo y se pueden originar por humectación y eliminación de presiones intersticiales negativas que se producen alrededor de contactos de granos en los meniscos que forma el agua en el suelo semisaturado. La saturación disminuye la presión efectiva y da lugar a disminuciones de volumen que pueden llegar hasta el 7%. Concentraciones de tensiones en contactos de granos que dan lugar a su rotura, dando un colapso estructural, como puede ocurrir en escolleras y rellenos con aglomerados volcánicos por altura excesiva del relleno durante una inundación. La disolución de puentes de unión entre partículas limosas por inundaciones, como sucede en el limo yesífero y en el OES, provocando fuertes disminuciones de volumen. Papas. Entonces, en suelos colapsables, el colapso da por asentamiento espontáneo en general, sin variaciones en los esfuerzos aplicados, acompañando de un cambio importante en la estructura interna. Los mecanismos de colapso pueden ser por el tipo de estructura, el enlace de las partículas, deposición de material, el peso natural, la mineralogía, entre otros. Podemos tener suelos granulares semisaturados, donde se generan tensiones capilares negativas que aumentan la presión intergranular y que se generen agua en meniscos. Entonces van a ser suelos cementados de enlaces susceptibles de ser disueltos, limos yesíferos o arcillas en medios salinos generan puentes o enlaces de cementación solubles. Los suelos de arena-arcilla, ¿sí?, que generan un ordenamiento paralelo de arcilla hacia los granos de arena. Y los suelos de transición continuos en estado de floculación. Vemos del lado derecho los granos de arena, ¿sí?, la presión que ejerce el agua y los meniscos o los meniscos que se forman. Cuando son arcillas, bueno, estos meniscos pues dejan de funcionar. Cuando tenemos que la arcilla contiene material extremadamente más fino, entonces tenemos floculación de la arcilla, es decir, flóculos con arcilla, cuyos enlaces, si tiene estos flóculos sulfatos, van a ser solubles, se van a disolver, y entonces podemos dejar solita la arena. Y al dejarla sola, pues hay un colapso en el suelo, ¿no? Y no sé si entendemos el colapso, ¿no? Es un asentamiento espontáneo, ¿sí? Pero a diferencia de la subsidencia, el colapso es espontáneo e inmediato, es decir, no pasan horas o días o semanas como en la subsidencia. También se puede resolver la cimentación al remover el material y volver a compactarlo adecuadamente. En el caso de los limos yesíferos, si se sustituyen, puede hacerse con el mismo material. La densidad seca puede pasar de 1,15 a 1,25 gramos por centímetro cubo en estado natural, a 1,7 a 1,75 gramos por centímetro cúbico en estado bien compactado o con otro de aportación, según la calidad de la estructura a cimentar. En cualquier caso, hay que asegurar que el agua no llegue a la parte profunda no sustituida mediante láminas, tratamientos superficiales de impermeabilización, entre otros, ¿no? La compactación desde superficie de una zona del terreno utilizando técnicas como la de compactación dinámica, cuyo resultado suele ser más eficaz en el caso de arenas que en el de limos yesíferos. También podemos utilizar columnas de grava que, al ser
construidas con adicción de agua producen un colapso de la masa del terreno y a la vez lo dejan más resistente gracias a la aportación de la grava y su compactación. Entonces, se hacen en el material inyecciones, ¿sí? Y se va inyectando de abajo hacia arriba. Entonces, toda esta zona me va a formar, ¿sí?, un mejoramiento al tratamiento del terreno. Si ya tengo avanzado hasta aquí, entonces perforo cerca de y hago el mismo, ¿no? De abajo hacia arriba empiezo a inyectar hasta llegar a la superficie. Y lo hago a ambos lados, ¿no? ¿Cómo se pone la arcilla cuando tenemos arcilla? La arcilla es muy cohesiva, le gusta unirse. Aparte, absorbe el agua. Cuando se ve sujeta a temperatura, el material se pone duro, pero extremadamente duro. Ok, cuando tenemos cavidades que se llaman kársticas, es decir, zonas de disolución, suelen presentarse en dos tipos diferentes de terrenos, en materiales yacíferos y salinos, donde las cimas y cavidades se producen por disolución bastante rápida. En el caso del limos yacífero, generalmente bajo una capa de gravas compactadas o de material cementado. Parte de las mismas están rellenas por limos yacífero muy blandos y húmedos. Cerca de Zaragoza, estos fenómenos han dado lugar a hundimientos de industrias, carreteras, etcétera, ¿no? También aquí, en Naucalpan, en Querétaro, también en estas zonas hay hundimientos de edificaciones, ¿no? En materiales calcáreos, la circulación del agua da lugar a la formación lenta de cimas y grutas, a veces de gran tamaño, pero que pueden ser estables durante mucho tiempo, da la resistencia a la roca. En el primer tipo de karstificación, donde se producen fenómenos de colapso, suele recurrirse a la utilización de cimentación profunda. Confían al fuste toda la resistencia por si hubiera un hueco cerca de la punta o en caso de detectarse cavidades, al tratamiento de inyecciones, ¿no? Otra solución es la remoción de la zona afectada y su sustitución, bien por el terreno compactado o por otro de aportación. En caso de karst en yeso duro, lo más indicado es limpiar las zonas blandas y rellenarlas de hormigón pobre. En el segundo caso de karst calcáreo, se han utilizado diferentes tipos de soluciones, amén de las anteriores. La utilización de losas de cimentación para repartir mejor las cargas y realización de taladros para llenar huecos en una profundidad similar a la anchura del cimento, mediante J-grouting e inyecciones de lechada de cemento con tubos manguitos y o taladros de diámetro mayor de 225 milímetros, por lo que se vierte el hormigón pobre. Estos serían los tubos manguitos, los de la izquierda, ¿sale? Entonces, inyecciones de lechada de cemento con tubos manguito y o taladros de diámetro mayor de 225 milímetros, por lo que se vierte el hormigón pobre. Cuando los huecos se concentran cerca de la superficie, se puede proceder a excavar un cierto espesor de terreno, por ejemplo, de medio metro a 4 metros, disponer en el fondo de la excavación una losa de hormigón armada con una malla ligera, de forma que resista el momento flector correspondiente a un hueco de 3 a 4 metros de diámetro, y rellenar posteriormente con el material excavado en yeso duro. Pues, ¿no? Acá. Perdón. Está. Y la karsticidad
Sí, lo solucionamos con cimentación, con pilotaje y comprobación de huecos en punta, sí, con cimentación superficial tras limpieza de zona cárstica, sí, se empieza a rellenar el hueco con mortero, con taladros para inyección y relleno con hormigón pobre, sí, que van a soportar la losa, y vamos a tener losa y taladros con inyecciones, y la sustitución y losa de hormigón, ¿no? Quitamos el material y compactamos, ¿no? Desde medio metro hasta 4 metros. Entonces creamos una losa de hormigón con armadura, y aquí debe de traer pues, un material impermeable. Las cavidades en rocas volcánicas, en determinadas formaciones volcánicas, la presencia de cavidades es relativamente frecuente, aunque la mayoría son de pequeño tamaño. Entre las coladas de basaltos escoriáceos se forman huecos de muy variado volumen, con mayor desarrollo horizontal que altura y geometría. Irregular, con tendencia de formar burbujas o lentejones. Las cuevas y tubos volcánicos son menos frecuentes, pero su tamaño puede ser muy grande. El principal problema de estas actividades es su detección, lo que obliga a investigaciones en sitio bien detalladas y numerosas. Las técnicas más usadas son sondeos a rotación y los taladros a rotopercusión. Los métodos geofísicos en zonas volcánicas pueden no ser resolutivos, aunque el georradar y la gravimetría se han utilizado en ocasiones con buenos resultados. Las soluciones en este tipo de cavidades de material volcánico incluyen el relleno de hormigón de la cavidad, transferir la carga de la estructura a una capa resistente mediante micropilotes o pilotes, y la construcción de losas y la inyección en las cavidades. Los rellenos antrópicos incontrolados y vertederos constituyen un material muy abundante en las ciudades y su periferia. Dada su heterogeneidad y muy baja compactación, son depósitos altamente densificables y con riesgo de colapso incluso bajo cargas pequeñas. La solución más habitual consiste en apoyar la estructura sobre pilotes o pozos, transfiriendo la carga al sustrato resistente, teniendo en cuenta el efecto de rozamiento negativo a que dan lugar estos rellenos. Si son de poco espesor, es mejor su eliminación. En algunas ocasiones se han tratado con inyecciones convencionales, con jet grouting, compactación dinámica, precarga y otros sistemas de mejora del terreno. Cuando se dan colapsos en los rellenos, las medidas que se optan son las descritas anteriormente para los suelos colapsables. Los suelos blandos. Los suelos blandos, muy compresibles, no son aptos para apoyar directamente sobre ellos las cimentaciones, ¿no? La solución habitual es usar pilotes apoyados sobre un nivel resistente. Estos suelos pueden dar lugar a rozamiento negativo. Dependiendo del tipo de estructura y de los asientos admisibles, en ocasiones se han utilizado columnas de gravas para acelerar el proceso de consolidación, o se han invertido escolleras. También es frecuente la realización de precargas, sobrecargas, para consolidar el terreno de cimentación de obras de tierra. Entonces, inyectamos aquí en estos suelos blandos, ¿no? Estas columnas de grava. La elección del tipo de cimentación. Una vez conocida la naturaleza del terreno, se plantea el problema de elegir la cimentación más adecuada, tanto desde el punto de vista geotécnico, estructural, como el económico, estando este último punto muy ligado a la mayor o menor facilidad constructiva. Criterios para la elección del tipo de cimentación es la influencia del tipo de suelo, el tipo de edificio, condicionantes económicos, impuestos por los edificios próximos, también las condicionantes y condiciones de utilización de los tipos distintos de cimentación, influencia del nivel freático, cimentaciones en terrenos heterogéneos o casos especiales, ¿no? Este es un esquema de adhesión en la selección de cimentaciones, y se excluyen los terrenos
Rubalcaba. Entonces, primero debemos de tener información previa o antecedentes, hacer un reconocimiento geotécnico, más hay que realizar pruebas y ensayos. De estos van a surgir el tipo de edificio, las cargas, etcétera. Y aquí viene la primera parte, ¿no? El tipo de terreno, ¿es cohesivo o es granular? Si es granular, son arenas y gravas, y si es cohesivo, van a ser arcillas, ¿no? O bien, es roca aflorante o a pequeña profundidad. Nos vamos por las arcillas, son de resistencia baja o alta. Son de baja, hay que ver de formabilidad alta o de formabilidad media. Si es de formabilidad alta, se viene tan hasta acá y se hace una cimentación profunda a través de pilotes, pelas. De aquí podemos también hacer una mejora del terreno y realizar cimentaciones directas a través de los zapatas. Pero si es de media, vamos a tener problemas de interacción con edificios adyacentes. Sí, me vengo acá y yo pilotes igual que en el otro, ¿no? Si es no, bueno, tengo que preguntar si el análisis según el tipo de edificio es positivo o es negativo. Si es negativo, pilotes. Si es positivo, cimentación directa, zapatas o losas. ¿Ok? Si es de alta resistencia, pero de deformabilidad baja, entonces podemos hacer pilotes o podemos hacer cimentaciones directas. Si es de roca aflorante, hay que hacer una obtención de la excavación y vamos a generar una cimentación directa. Si el terreno es granular, hay que ver la influencia del nivel freático sobre las operaciones constructivas. De formabilidad alta o baja, si es baja, paso a una cimentación directa. Y si es alta, paso a una cimentación profunda, pilotes. Si la deformidad es media, hay que ver las tolerancias del edificio. Si son estrictas, voy a pilotes. Si son amplias, a zapatas losas como una cimentación directa. Y este es una esquemación de la selección de cimentación, donde hay que no considerar este esquema para terrenos problemáticos, ¿ok? Sí, ingeniero. Sale, me quedo aquí en el 6:11 porque ya es la hora de que van a cenar, ¿no? Sí, algo así. Después nos quedamos en aspectos ambientales. Que pasen buenas noches. Igualmente, Claro que sí, igualmente, muchas gracias. Y pónganse suéter, calcetas, ¿no? Sí, profe. Sale, pues, que tengan buenas noches. No, yo ya Igualmente, profe. Hasta luego. Hasta luego. Sale, chicuelos. Ahí nos vemos. Bye. Hasta luego. Bye, se cuidan.